¿Por qué pasa esto? Si acabamos de decir todo lo contrario, ¿cómo es que esta mujer llega a vivir profesionalmente? Bueno, porque una de las cosas que va a pasar, una de las condiciones para que esto suceda, es que venga de una familia de artistas. Las artistas que conocemos que pueden llegar a desarrollarse profesionalmente, casualmente vienen de familias que ya se dedican al arte y cuyos padres entonces fomentan este genio que en general está dedicado a los hombres, ¿no? Ella es hija de un famoso retratista que se va a llamar Próspero Fontana, ¿sí? En Bolonia, y que enferma y que ve en su hija posibilidades de continuar con el taller, y entonces en un matrimonio muy poco usual para la época, porque no pide, el marido no pide dote, que es Gian Paolo Sappi, se va a casar con le va a arreglar el matrimonio. Sappi además trabajaba en el taller de Próspero, ¿sí? Y en ese contrato entonces figura que no va a haber dote y que los dos van a participar en el taller, digamos, que van a seguir pintando. Y de hecho Lavinia es la que se va a hacer cargo del negocio familiar, hasta tal punto que ella es la que va a negociar los contratos. En esta época, durante el Renacimiento y el Barroco, las obras se hacían por encargo, ¿sí? Había un mecenas, ¿sí? Un comitente que encargaba las obras, y en esos contratos se estipulaba todo. Qué temática iban a trabajar, cuánto dinero iban a gastar, con qué materiales se iban a hacer, cuánto tiempo iba a tardar la obra, ¿no? Es decir, se hacían unos contratos muy detallados, y Lavinia era la que se encargaba de llevar adelante esa tarea, ¿no? O sea, una genia, una capa para la época. Además hay que rescatar que esto, no, digamos, la posibilidad de que ella sea la primera mujer profesional, no solamente es porque viene de una familia de artistas, sino que se da la particularidad de que en Bolonia las mujeres en este momento, ¿sí? en el barroco, están pudiendo acceder en algunos casos un poco más a la vida pública, es decir, no solamente están relegadas a la esfera de lo familiar, sino que en general cuando son hijas, cuando son esposas de algún miembro prominente de la sociedad y quedan viudas, un poco que pasan a ocupar ese lugar que tenía el marido. Entonces, muchas de las mecenas de Lavinia, es decir, las que encargan obras, van a ser viudas importantes en Bolonia, que lo que van a buscar es que los retratos que ella haga destaquen o ensalcen su lugar dentro de la sociedad, su lugar como mujeres viudas dentro de la sociedad, ¿sí? Además, les viene muy bien que exista Lavinia, porque ser retratadas por un hombre implica pasar mucho tiempo en el estudio del pintor y se puede malinterpretar esa relación. Entonces, que sea una mujer les viene mejor también, ¿sí? Vamos a analizar este es un autorretrato de Lavinia para que la conozcamos como era. Vamos a analizar una de sus obras, ¿sí? Que es Judith con cabeza de Holofernes, que la hace en el 1600, ¿sí? En pleno barroco. El barroco, como algunos sabrán, es un periodo de la historia del arte que viene después del Renacimiento, ¿sí? Después del manierismo, y que lo que va a hacer es trabajar, digamos, son muy reconocibles los cuadros porque trabajan con el claroscuro, ¿sí? Este contraste muy marcado entre las luces y las sombras, donde las luces provienen casi como del interior de los sujetos, es decir, no hay un foco de luz claro que los ilumine, no proviene de una ventana, no proviene de ningún lugar discernible, sino que es para aportar dramatismo. Y además el barroco tiene un especial interés por el detalle, le gustan las cosas como muy detalladas visualmente. Lo mismo va a pasar en la arquitectura, ¿sí? ¿Qué es esta historia que está contando Lavinia en Judith de Holofernes? Es una temática que va a ser muy trabajada en el barroco. Hay muchísimos cuadros sobre esta temática, que es una temática de la Biblia, aparece en el Antiguo Testamento. Quizás algunos la conocen. Hay una guerra que van a invadir Israel en la ciudad de Betulia, de donde era Judith. Y el ejército que los está invadiendo está ganando. Y Judith es una mujer viuda y está muy preocupada por esta situación. Judith es presentada como lo más. Es bella, es inteligente, es buena, las tiene todas a su favor.
Y entonces va a pedirle a los jefes, digamos, de su comunidad que por favor la dejen ir a hablar con el campamento enemigo para ver si ella puede interceder y que dejen de atacar Betulia. Le otorgan el permiso y entonces ella lo que hace es se despoja de sus ropajes de viuda, se viste con sus mejores ropas, con sus mejores joyas y allá va al campamento enemigo donde está Holofernes, ¿sí? Que es el capitán de los que están invadiendo. Medio que le mete un bolazo, un verso y le dice cómo tiene que conquistar Betulia, ¿sí? Medio que lo quiere engañar y Holofernes entra de lleno en el relato y se emociona mucho, se va a un banquete, bebe alcohol y se queda dormido. Y Judith aprovecha que fue con su dama de compañía y consigue una espada y le corta la cabeza. Así, de una, le corta la cabeza, muerto el perro, se acabó la rabia y se lleva la cabecita de vuelta a Betulia. Y esto hace que los del campamento, digamos, los enemigos, queden desconcertados, perdieron a su capitán y entonces pierden la batalla. Y ella vuelve victoriosa, por supuesto. Entonces, esta es la historia, ¿no?, que se va a contar con bastante frecuencia durante el barroco. La particularidad es que, por distintos motivos históricos que tienen que ver en parte con la contrarreforma, las historias de la Biblia se trataron de acercar al público y en ese acercamiento se empezaron a relajar un poco visualmente y en pos de hacerlas más atractivas, empezó a haber cierta carga erótica en cómo se representaban las mujeres, a estas mujeres que estaban en los relatos bíblicos. Pero fíjense que Lavinia no hace eso. Si nosotros vemos esta representación, no hay ninguna carga erótica. Lo que vemos es el momento en el que está mejor ataviada con sus ropas y sus joyas. Esto es en parte porque lo que la buscan a Lavinia como retratista, porque sabe realizar muy bien esta técnica en el que se puede ver el detalle de distintos géneros, distintos tipos de telas, unas más opacas, otras más translúcidas, ¿no?, brillantes. Hay un detalle en las joyas, ¿no? Y todo esto encargado por una viuda que se llama, ya les digo, Costanza Bargellini, encuentra como un paralelo entre la historia de Judith y la que está encargando la obra, que también es viuda y que también es una mujer de determinada posición social, entonces se hace como una especie de guiño, ¿sí? Fíjense que el cuadro ocupa la mayor porción del cuadro, es ella. Y casi que si no prestamos atención no nos damos cuenta que está sosteniendo una cabeza. Está muy ahí en el oscuro y ella está muy en el claro. Y detrás aparece también un poco en la oscuridad, en un segundo plano, esta otra dama que es la que va a llevar en su canastito la cabeza al campamento, ¿sí? Bien. Fíjense que está en esta posición que se llama hierática. Quiere decir que no trasluce ninguna emoción. Le acaba de cortar la cabeza a alguien, le está sosteniendo, pero ella, cara de póker, ¿sí? Básicamente eso significa hierático, cara de póker. Y que aparece esta luz interior, ¿no?, que tiene que ver un poco con su heroísmo. Es una manera simbólica de representar su heroísmo. Les quiero mostrar otras representaciones para que veamos la diferencia. Este es Caravaggio. Fíjense que la obra es de un año antes, nada más. Pero miren la diferencia en la representación. Primero porque en general en Occidente leemos de izquierda a derecha, entonces lo primero que vemos no es a Judith, lo primero que vemos es a Holofernes, que lo están decapitando, ¿sí? Y con un gran dramatismo, ahí la sangre salpica para todos lados, ¿sí? Y fíjense cómo son representadas las mujeres, qué diferente. Judith es casi una niña, ¿no? Y casi que además es una víctima de la situación. Le está cortando la cabeza, pero con cara de no quiero, qué horror, qué es esto, ¿no? Y la que está al lado, fíjense cómo se piensan las mujeres. O son virginales, ¿no?, casi niñas, o son viejas, medio malvada, tiene cara medio de bruja y está alentando cortarle la cabeza, ¿no? Eso es como el modelo de mujer, no hay nada en el medio, ¿sí? Esto es como lo retrata Caravaggio. Esta es otra mujer, del barroco también, que si hacen el curso la vamos a trabajar, que es Artemisia Gentileschi.
figura súper interesante en la historia del arte. Ella también va a retratar esta historia, pero fíjense la diferencia. Holofernes está bastante parecido al de Caravaggio. Está muy inspirado, claramente. Pero miren la diferencia de las mujeres. Son dos matronas, son dos mujeres más fortachonas. De inocentes nada, de hieráticas nada. Están poniéndole toda la fuerza a ese asesinato, ¿sí? Son claramente los sujetos de la acción ahí, no cabe duda. Y esto tiene que ver un poco con la historia de Artemisa, que fue violada y hubo un juicio que para la época fue rarísimo, que digamos, haya llegado a juicio. Y en sus representaciones de las mujeres siempre son mujeres que por un lado son víctimas, pero por el otro lado no se quedan en el molde, ¿no? Como que son de armas tomar. Me interesaba entonces que veamos estas comparaciones, porque Lavinia está claramente hablándole a las mujeres que compran sus cuadros, ¿sí? La está representando a Judith como la mujer viuda, mecenas de Bolonia. Acá les pongo el detalle, ¿no? Fíjense la maestría con la que trabaja el detalle de las joyas y las ropas, ¿sí? Impresionante. Sí. Bueno, pasamos a nuestra segunda artista, que es Rosa Bonheur, también una artista que, si saben un poquito de historia del arte, últimamente empezó a ser muy reconocida. Es una artista francesa del siglo XIX, de 1822, y muere en 1899. Ella va a crecer en el contexto de victoriano. Si bien es francesa, estamos en este contexto, sabemos que la reina Victoria marca una época, ¿sí? Y va a ser el modelo que va a empezar a imperar con el modelo victoriano, es el de la mujer modesta, recatada, recluida en su hogar, es el ángel del hogar, ¿sí? Paradójicamente va a ser el mismo, es la primera ola del feminismo. Va a haber de manera muy aislada, pero va a haber una situación en Inglaterra donde en un pueblo 30 mujeres a nivel parroquial van a poder ir a votar por primera vez. Y esto se entiende como dentro de unos cambios que están sucediendo, ¿no? Y también dentro de la historia del arte van a empezar las historias del arte que van a rescatar a las mujeres, van a pensar a la artista mujer. Lo que pasa que la van a pensar como diferente al arte que producen los hombres. Este arte femenino es un arte delicado, ¿cómo le podemos decir? Amateur, ¿no? En contraposición a este arte profesional de los hombres. Es decir que las mujeres no encajan ni dentro del paradigma del genio, del gentleman profesional, ni tampoco dentro del artista bohemio que a finales del siglo XIX también está en boga, ¿no? Empieza a aparecer el impresionismo y el posimpresionismo y aparece la idea del artista bohemio, pero las mujeres no van a encajar ahí tampoco. Entonces es un lugar difícil para las mujeres, aunque se las empieza a reconocer. ¿Qué va a suceder con esta artista, Rosa Bonheur? Que como ella no puede asistir nuevamente a las clases de modelo vivo, va a decidir representar la vida en el campo, va a representar el mundo animal. En Argentina, en el Museo de Bellas Artes, hay obras de Rosa Bonheur, porque ¿qué va a pasar? Que nosotros estamos en un modelo ganadero, exportador, y para las familias pudientes, patricias, que tienen campo, que tienen ganado, la representación del ganado le va a venir re bien. Entonces le van a comprar obra a Rosa Bonheur, ¿sí? De hecho, ella produce y exporta obra. Es como una mujer que en su época fue muy reconocida. Pero ¿qué va a pasar? Que incluso para representar este mundo animal, ella tiene que ir a las ferias, tiene que ir, meterse en el campo. Imagínense con la ropa del siglo XIX. Súper incómodo para pintar. Entonces, ¿qué hace? Pide un permiso especial de travestismo, que lo pide cada 6 meses, se lo tiene que pedir a la policía, para poder ir al campo se viste de hombre para poder ir a pintar. O al menos eso es lo que ella dice. Es decir, pide el permiso con la excusa de que para ir a meterse al campo a pintar necesita estar más cómoda, ¿sí? Resulta que en su vida cotidiana se termina vistiendo igual así, medio que hacían la vista gorda, excepto en algunas situaciones sociales donde sí había una visita o había algún evento social, entonces sí se ponía
el miriñaque, pero arriba del pantalón, igual, no se desvestía del todo, no se sacaba su ropaje masculino del todo. Perdóname, ella es un poco contemporánea con Rosa Luxemburgo. Un poco, sí, exacto. De hecho, sabemos que esto es, digamos, esta excusa del travestismo por su condición, digamos, de profesional es una excusa, porque de hecho vivía con una mujer, vivió durante 40 años con una mujer a la que llamaba mi esposa, ¿sí? Y cuando muere esta señora, ella pasa los últimos años de su vida con otra mujer que es quien va a heredar todo su trabajo y su patrimonio. Su obra más, tenemos que aclarar que el travestismo y la homosexualidad está penado por ley en esta época, ¿no? Es decir, tiene que buscar maneras de que no la metan presa. Su obra más conocida es La Feria de Caballo de 1852, una obra de grandes dimensiones, ¿sí? Que se enmarca dentro del costumbrismo. El costumbrismo está después del romanticismo, para que nos ubiquemos el romanticismo rápidamente, sería un Delacroix, ¿sí? Bueno, y es la antesala de lo que va a ser el realismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a empezar a abandonar los temas mitológicos, los temas históricos, y se van a empezar a trabajar temas que tienen que ver más con lo popular, con trabajar el campo, ¿sí? Y a la clase trabajadora. Y que esto tiene que ver un poco también con el contexto de la revolución industrial, donde se empieza a reivindicar lo que tiene que ver con el terruño, con los valores de lo local, ¿sí? Lo que vemos es que Rosa hace esta obra con una gran destreza técnica, ¿no? Vemos estos caballos en un primer plano donde están encabritados, ¿sí? Donde trabaja las luces y las sombras también con un gran dramatismo, en un paisaje que además funciona también para dar este efecto dramático, ese cielo plomizo, ¿no? Que genera equilibrio con los caballos blancos. Fíjense cómo va equilibrando la imagen, va generando como una onda, si uno quiere, ¿no? En vez de ser una línea, ¿se acuerdan la de Sofani, que podíamos marcar como una línea recta en el horizonte? Acá lo que vemos es que hay muchas curvas, ¿no? Bueno, lo hace con gran destreza. Y uno diría, bueno, ¿por qué tomamos esta obra para analizar que tiene que ver con una lectura feminista? Porque si nosotros prestamos atención no a los caballos, sino a los sujetos representados, hay una figura que nos debería llamar un poquito la atención, que está justo en el centro del cuadro. Al lado de ese caballo blanco encabritado hay un sujeto ahí, bien, que es el único sujeto que no tiene barba, que tiene el pelo corto, pero no tan corto como los otros, y que en realidad es un autorretrato de ella, que queda ahí como medio que pasa desapercibido, pero es un autorretrato. Y lo que podemos entender entonces es que ella, al autorretratarse en esta situación que es eminentemente masculina, lo que está diciendo es que hay una lectura política, ¿sí? Es la manera que ella encuentra de decir que no solamente se trasviste porque le sirve para ir a pintar sus obras al campo, sino que tiene que ver con una identidad realmente, ¿sí? Con una identidad que ella tiene que ocultar, pero que en las obras las va ahí como mechando, ¿sí? Bien. Nuestra última artista elegida es una artista latinoamericana, ¿sí? De las vanguardias históricas. Una artista de San Pablo, de Brasil, ¿sí? Que también proviene de una familia bastante rica. Su padre era italiano, su madre era estadounidense, madre que además proviene del ámbito de las artes, ¿sí? Era profesora de arte, y ella se va a formar a Europa, se va a formar en el contexto de las vanguardias históricas, se va a Alemania y se forma con los artistas del expresionismo. Luego viaja a Estados Unidos y allí va a incorporar lo que es el cubismo, ¿sí? Ustedes saben que como las vanguardias históricas, el cubismo, el expresionismo, el surrealismo, ¿sí? Todos esos sismos se van a dar en Europa, pero en el contexto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas van a emigrar, se van a ir de Europa y van a ir a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos encontramos como la formación, ¿sí? Digamos, la segunda ola de lo que fueron las vanguardias.
ella entonces va a Estados Unidos y ahí entra en contacto con el cubismo, ¿sí? Y va a introducir, va a ser la artista que introduzca las vanguardias históricas en Brasil. No lo habían hecho los hombres hasta ese momento. Y va a ser duramente criticada por la prensa, cuando una mujer hace algo, le dan así como primero con un palo. Su obra expresionista hay un crítico que la va a equiparar con los internos de un sanatorio mental, ¿sí? Va a decir que parecen las obras de una persona en un sanatorio mental. ¿Trabajaba con el brazo izquierdo? Sí, ella tenía una atrofia congénita en el brazo derecho y entonces aprende a pintar con su brazo izquierdo. Va a formar parte de un grupo que es el grupo de los 5, que van a ser artistas muy relevantes en el arte moderno en Brasil. Este grupo va a ser el que luego impulse el manifiesto antropófago, no sé si escucharon hablar. ¿Cómo? Tarsila Amaral. De Tarsila do Amaral, exacto. Ella va a ser parte de este grupo, junto con Tarsila, los hermanos Andrade, Walter y Oswald y Menotti del Picchia, ¿sí? Ellos van a formar, entonces van a ser los que impulsen el arte moderno en Brasil, que lo que trató de hacer el manifiesto antropófago era pensar, por un lado, alejarse del academicismo, ¿no? Alejarse de este tipo de obras de una representación bien realista en su modo, pero además de una temática muy conservadora, muy reaccionaria. Y lo que entonces tratan de hacer es tomar las nuevas formas de las vanguardias, pero, acá aparece lo antropófago. Hay una tribu en Brasil que es antropófaga, que lo que hace es comerse al enemigo para incorporar lo que no tiene, es decir, incorporar la diferencia. Entonces, la antropofagia cultural lo que propone es esto, es ampliar el espectro de las artes visuales, no quedarse con lo que había hasta ese momento, incorporar las vanguardias europeas, pero no en un sentido de copia, sino en un sentido de tomar lo que me sirve, pero relacionarlo con lo local, con lo propio, ¿sí? Es la primera vez que vemos que en el arte latinoamericano se empieza a pensar desde lógicas locales y no imitativas a lo que estaba sucediendo en Europa. Esta artista entonces va a ser la primera que piense de esta manera, ¿no? Y que impulsa un poco a este grupo que va luego a generar la Semana de Arte Moderna en Brasil en 1922. Esta es una de sus obras más conocidas, que se llama A Boba, y significa eso, boba, tonta, la tonta, ¿sí? Está representando a una mujer con esta mirada perdida desde una lógica expresionista, ¿no? ¿Qué quiere decir? El expresionismo un poco lo que hacía era tomar algunos elementos de la realidad, pero deformarlos, distorsionarlos, para dar cuenta de una interioridad del sujeto particular, ¿sí? En vez de trabajar desde la lógica del realismo, trabaja desde la lógica de cierta deformación para expresar un sentimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ella? Trabaja con colores muy saturados, que era lo que solía hacer el expresionismo. Vemos que hay un fondo que es prácticamente abstracto, ¿no? Es decir, podemos distinguir que quizás remite a algo de la naturaleza, pero no podemos ver figurativamente a qué está haciendo referencia. Tenemos una pincelada mucho más suelta en algunos lugares, ¿sí? Y una cara que está un poco deformada, ¿no? Los colores no se corresponden exactamente con la realidad, vemos ese rostro que está, ¿no?, como marcado casi en fragmentos, en secciones, ¿sí? Y con un énfasis puesto en la mirada, gracias a ese subrayado en negro, y con una expresión como perdida. Y un poco ella, digamos, la lectura que se puede hacer de la obra es si esta mujer es boba o se está haciendo, ¿no? Digo, un poco qué es lo que le pasaba a ella cuando la maltratan por sus técnicas, su introducción de una técnica moderna, novedosa en Brasil, que la van a atacar, y ella se tiene que hacer un poco la tonta, ¿no?, respecto de esto y seguir, digamos, insistiendo con su arte. Entonces es interesante cómo trabaja a la mujer, no tanto diciendo que la mujer es una boba, sino que se está haciendo. Claro, se está haciendo, sí, exacto. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos. Bueno, este era un poco el
el recorrido que les quería traer. Estas 3 mujeres fueron elegidas en distintos momentos históricos, pero para mostrar cómo se van corriendo de ese lugar que la sociedad les va otorgando, ¿sí? Casi subrepticiamente, y que recién en el fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se las está empezando a reconocer, a aparecer en los libros de historia. Hay muchos casos que están apareciendo de obras que se les adjudicaban a hombres y en realidad habían sido hechas por mujeres, ya sean las esposas, amigas, ¿sí? O simplemente otras artistas, y que se las apropiaron los hombres. Es decir, que todavía hay mucho camino por recorrer, y bueno, la idea un poco del curso que voy a dar es que si les interesó, sigamos viendo muchos más ejemplos en detalle. Así que, bueno, gracias.